¿Qué tal, compañeros? Hoy les hablaremos acerca de las reflexiones de una función respecto a sus ejes x y y, teniendo en cuenta que una reflexión es el cambio en la matriz de la función, tomando como matriz la forma gráfica de estas funciones. Suponiendo que tenemos que y es igual a f de x, eso va a significar que todo el eje de las todos los valores que tomen y van a ser respecto a la función. Supongamos que tenemos la función f de x es igual a x cuadrada. Entonces vamos a partir y que vamos a tener una parábola. Y esta va a ser nuestra función. Entonces, si nosotros tenemos que y va a ser igual a menos f de x, significa que vamos a tener una reflexión en el eje de las x, más o menos así. Siendo la gráfica esta la reflexión. Y esta corresponde a la función y es igual a menos f de x, porque ahora todos los valores de x todos los valores de y van a tomar el signo negativo, partiendo del dominio de 0 a menos infinito. Ahora, teniendo la gráfica de la función y igual a f de x, al tener un signo negativo que afecte a la x dentro de la función, o sea, y igual a f de menos x, la reflexión se vería en el eje y la función que resultaría de esta sería más o menos así. Cambiaría de aquí para acá. Por ejemplo, si tenemos una función y es igual a x al cubo, cuya gráfica es esta, vamos a tener que la forma o el de la función reflejada con respecto al eje y va a ser de esta forma, con una forma algebraica de y igual a menos x al cubo. Este caso también aplica para una reflexión en el eje de x. Por ejemplo, esta va a ser la forma algebraica de la función que refleja a esta, pero con respecto al x, ya que como vemos, esta parte que está debajo del eje x pasa a ser positiva y la parte que es positiva pasa a ser negativa. De esta forma podemos decir que la forma algebraica se modifica con respecto a la posición del signo, que es el de aquí, que bien no puede estar dentro de la función o fuera de ella. Bueno, a continuación tenemos un ejercicio con función por partes, en la cual tenemos una función cuadrática que es x más 2 al cuadrado, una lineal, x más 3 y la raíz de x. Ahora vamos a hacer una reflexión sobre el eje x. En la que es la parábola, tenemos una intersección con el eje x que es menos 2,0. Por lo tanto, la reflexión va a ser la siguiente. También contamos con un punto en 4,0 y esta nos va a ayudar igual para poder graficar la reflexión. Entonces tenemos este mismo punto y esta va a bajar de esta manera hacia el punto 4,0. Perdón por la gráfica un poco mal hecha, la repetimos. Y el otro es en menos 4,4. Entonces esta va a ser menos 4, menos 4, que sería aproximadamente por aquí. De la siguiente, de la raíz cuadrada de x, vamos a encontrar que tenemos esta intersección, que es 1,1. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente reflexión, que es menos la raíz cuadrada de x. Y se va a desplazar de la misma manera, teniendo la misma punto en 1, menos 1. Y se va a desplazar así. En la siguiente tenemos el punto 3,6 y es una función lineal, por lo tanto simplemente va a ser con pendiente inversa, pero vamos a obtenerla en el cuadrante C.
Entonces sería en 3,6, sería en 3, menos 6, que sería por aquí. Y se desplazaría hacia aquí abajo. Ahora, originalmente teníamos que y era igual a f de x. Pero como hicimos una reflexión sobre el eje de la, x, vamos a tener que y ahora va a ser menos f de x. Por lo tanto, a cada una de nuestras funciones les tiene que anteceder el signo negativo. De esta manera, para que ya esté bien expresado de manera correcta algebraicamente. Bueno, a continuación vamos a trabajar con una reflexión sobre el eje y. Suponiendo que tenemos la función y es igual a f de x, significa que todos los valores que tome f de x van a ser los valores que tenga y. Si son positivos, todas las y van a ser positivas. Y si son negativos, todas las y van a ser negativas. Pero para que haya una reflexión, vamos a tener que considerar eso, los valores de x. Entonces, teniendo los valores de x, sabemos que si los valores de x están en un solo cuadrante, son positivos, se van a encontrar del lado derecho. Y si son si son negativos, se van a encontrar del lado izquierdo. Eso va a determinar si va a ser reflejado sobre el eje su reflexión sobre el eje y. Vamos a trabajar en este caso con dos funciones. La función 1, que va a ser f1 de x es igual a la raíz cuadrada de x, y f2 de x va a ser igual a x más 3. Entonces, ya tenemos aquí graficadas previamente las funciones. Vamos a trabajar con la función número 1. Para reflejarla en x, como lo había dicho, los valores de x tienen que tomar valores contrarios a los que tenían antes. Entonces, en este caso va a ser f de menos x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos x. Y teniendo una pequeña tabla de valores, tenemos aquí los valores de x y aquí la función 1 de menos x. Suponiendo, tenemos un valor en 1, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1, pero esto no existe. Entonces no va a haber valores. Con esto podemos entender que todos los valores positivos de x no van a tener gráfica desde del lado derecho o en el primer y tercer cuadrante, pero sí lo van a tener con los valores negativos de x. Por ejemplo, menos 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 y esto va a ser igual a 1. O por ejemplo, menos 4 va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 y esto va a ser igual a 2. Entonces, si lo empezamos a graficar, va a quedar de la siguiente manera. Tenemos el punto menos 1,1. Tenemos el punto menos 4,2. Y la gráfica va a quedar de la siguiente manera. Como podemos ver, se refleja, es la misma, simplemente que reflejada sobre el eje y. Y vamos a ir con la siguiente función. La función 2 de menos x va a ser igual a menos x más 3. Y teniendo una pequeña tabla de valores, vamos a obtener que, por ejemplo, si tenemos, si tenemos 1, va a ser igual a 2. Si tenemos 3, va a ser igual a 0. Si tenemos menos 1, va a ser igual a 4. Entonces, teniendo esos valores, podemos considerar que si, por ejemplo, x vale 3, va a ser 0. Que si x vale 1, va a ser 2. Menos 1 va a ser 4. Por lo tanto, 0 va a ser 3. Y entonces, la gráfica se va a reflejar de esta manera, teniendo un punto de intersección con la gráfica original en 0,3. Y bueno, esto realmente es como podemos graficar su reflexión en y, teniendo en consideración que las x van a tomar signo contrario, como lo tenemos mostrado acá y acá, para que se genere la reflexión en cualquier tipo de función.